Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Para los grupos que tengo de Historia de México 1, este es el tutorial para la siguiente tarea, que es la número 4. Tendré que decirles que esta tarea entra en el segundo parcial. De esta manera voy iniciando con algunos anuncios. Ustedes bien saben que este es el complemento de la información que tenemos el día jueves con Meet, que de verdad que les pido de que en esa intervención pues sí tengan sus dudas ya preparadas, y no solamente de las preguntas que tengan del tema que estamos viendo, sino las dudas que vayan teniendo. Si ustedes bien saben, entre hoy y mañana les estoy mandando la propuesta de su examen, que tiene una fecha para que me la envíen. En este caso les voy a hacer saber cómo me la van a enviar. O sea, en los que tengan Classroom, vendrá ahí de alguna forma las indicaciones. Los que tengan WhatsApp, también de alguna forma les haré las indicaciones. Entro también diciéndoles que todavía, hasta el día de hoy, me siguen llegando tareas que ya no estoy recibiendo. Ustedes saben que después del viernes a las 19 horas con un minuto, ya no recibo tareas. O sea, llegan las tareas por WhatsApp, por Messenger, por Classroom, pero yo ya no lo reviso, ya no las registro. Es más, ni me molesto en contestarles, no porque no sea grosero, digo porque sea grosero, sino porque ya les he dicho cada semana, ya llevamos más de 15 días cada semana, de que tenemos que respetar el horario, jóvenes. Y ustedes bien saben que para WhatsApp, todo el viernes, no quiere decir que exactamente a las 19 horas, como una mamita por ahí me lo hizo saber, no. El viernes, o sea, el día viernes, empieza desde el jueves, cuando termina a las 23:59 y empiezan las 0 horas. A partir de ahí, hasta las 19 horas de todo el viernes, para que no haya excusa ni pretexto. Y eso va para todos, ¿sale? Porque también los de Classroom, ahí la diferencia es que ellos pueden desde el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. En el caso de WhatsApp, sí es exclusivamente el día viernes, y para todos son las 19 horas. Después 19 horas con un minuto, así me manden la carta de, no sé, de su abuelita, lo que sea, no hay excusas ni pretextos, ¿sale? Bien. Entonces queda claro, ya les comenté lo del examen en unos minutos, ya sea que más de unas horas de hoy o mañana, mañana les estaré llegando de alguna forma las indicaciones y qué es lo que estoy pidiendo para su primera evaluación. Repito, este tema, que es todavía del bloque 2, entra en el segundo parcial. Sin embargo, esta tarea me la tienen que enviar el siguiente viernes, ¿sí? Tanto Classroom como WhatsApp me lo tienen que enviar el siguiente viernes. Ya también recibirán las indicaciones, ¿ok? Bien, vamos a empezar porque el tiempo, como siempre lo he dicho, en internet y en este tipo de plataformas y demás, pues no tiene un espacio más lucrativo como el que están en las aulas. Bien, comienzo. El tema se llama Horizontes Culturales en Mesoamérica. Hay un señor antropólogo, historiador, que se llama Paul Kirchhoff. Este señor es el que define que los horizontes culturales en Mesoamérica, ya vimos que es Mesoamérica, Oasisamérica, Aridoamérica, va a estar dividido a través de lo que es América, principalmente desde los Estados Unidos hasta lo que es Centro de América, ¿sale? Sin embargo, yo, como les había comentado en otra clase, nos vamos a enfocar principalmente en Mesoamérica. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya no requieren que hagan este mapa, que ya aquí lo dibujé yo. Si alguien quiere tomar anotaciones, háganlo, de verdad. Esta sí es una clase virtual. Desafortunadamente no pueden estar ustedes preguntando aquí, pero sí les puede servir para las anotaciones y reforzar lo que ustedes ya se llevan, obviamente en la plataforma de Classroom o de WhatsApp, ¿no? Ok, les comentaba que Paul Kirchhoff define principalmente a Mesoamérica en horizontes culturales. Estos horizontes culturales los va a reforzar otro antropólogo, historiador, que se llama Herbert Spindel. Herbert Spindel se viene un poquito más para allá, va a tomar como muestra a Paul Kirchhoff, y él va a definir en tres periodos, o sea, para que me entiendan, los tres periodos es los momentos en que está pasando Mesoamérica. En este caso estamos hablando del preclásico, clásico y posclásico, ¿de acuerdo? Antes de pasarme a estos periodos,
Me voy a regresar a la primera tarea que les voy a dejar otra vez, los voy a repetir. Esta tarea ya entra en el segundo parcial y todo esto se los voy a hacer llegar obviamente por medio de Classroom y WhatsApp, ¿sale? Bien, entonces, su primera tarea que es un cuadro obviamente con ciertas características que se llama Principales características en sociedad antiguas en México. Y tiene una, dos, tres, cuatro columnas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí ustedes? Bueno, se van a tener que investigar, por ejemplo, qué religión tenían las culturas mesoamericanas. Así se ponen en San Google, o si ustedes gustan buscarlo en algún libro de historia de México, va a venir ahí, ¿no? Religión. Me estoy hablando en general, ¿eh? No en de toltecas, no, no, no. Es por eso lo puse aquí entre paréntesis. Es características generales de la religión en Mesoamérica. Características generales en la política, características generales, pero en sociedad, de dentro de la sociedad y la economía. Si se dan cuenta, son cuatro temas, cuatro columnas. El título, principales características en la sociedad antigua en México. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Ya les dije, hay que buscar sus fuentes, ya sea en San Google, ya sea en algún libro de historia. Por ejemplo, si yo me pongo a investigar y aparece ahí, es que la religión de todos las civilizaciones o culturas mesoamericanas eran politeístas, le pongo ahí, todos eran politeístas y casi se van a encontrar esa característica, porque todavía antes de la llegada de los españoles, o sea, estamos en el México precolombino, ¿se acuerdan que les dije que precolombino, antes de llegar a Colón, prehispánico antes de los españoles? Pues de alguna forma las sociedades culturales o las civiles culturales pues tenían diferentes deidades, ¿no? Ustedes ya está por demás que los mencionen, pero hay bastante. Quetzalcóatl, hasta Cuculcán, que es un similar en los mayas, dicen que Quetzalcóatl y Cuculcán, pues de alguna forma son casi lo mismo, ¿no? Hipotéticamente. Sin embargo, reconocemos hasta el día de hoy que sí, efectivamente, estas culturas tenían su creencia, la cosmovisión, ya vimos que es cosmovisión en la clase antepasada, y tenían la creencia de la religión obviamente en diferentes posturas. Casi todos los dioses, me atrevería a decir, obviamente eran muy similares. ¿Y por qué similares? Bueno, porque si ustedes recuerdan, en el caso de los mexicas, eh, esta cultura, esta civilización va a ser una de las más poderosas y obviamente va a implementar sus dioses, va a implementar sus creencias, va a implementar su cosmovisión a los demás pueblos o civilizaciones que sometieron. O sea, para que me entiendan, sometieron a un pueblo y si tenían de dios a Huehuetot, que es el dios del fuego, lo quitaban, por así decirlo, y meten a Huitzilopochtli, que era su principal deidad de los mexicas, ¿sale? Ese es un ejemplo. No me voy con todas porque obviamente el tiempo se me iría. Sin embargo, les estoy explicando lo que tienen que hacer. Y miren, de verdad es bien penoso. Voy a hacer un pequeño break aquí. Es bien penoso que este video se los hago con antelación para que se descargue y se lo suba a YouTube. Y es un descaro, una vergüenza si me están viendo ahí los papitos, que muchos de sus hijos y de sus hijas pues no se molestan ni abrirlo, ¿no? Cuando realmente es el reforzamiento de las tareas que están llevando. Pero bueno, yo cumplo con manivelarles este video y ojalá que de alguna forma les sirva. Bien, de ahí ya no voy a hablar de política, sociedad y economía porque eso les corresponde investigarlo a ustedes. Esa es la primera tarea. Ya vimos que es el punto número uno. Me voy con el punto número 2, que ya lo estaba tratando, de Herbert Spinder. Y ya les había comentado, este señor se va a encargar de darle un significado a lo que son los periodos en los que va pasando Mesoamérica. Y él propone tres periodos, en este caso el preclásico. Una característica principal del preclásico, que también va por parte de sus tareas, pero aquí lo estoy explicando. Es más, si alguien lo quiere anotar, pues prácticamente ya estoy haciendo hasta la tarea, pero como sé que algunos no lo van a hacer, pues fríguense, ¿sale? Bien, entonces preclásico. Una característica principal de este periodo son los asentamientos en el Golfo. El Golfo de México, como ustedes bien saben, comprende parte de Tamaulipas, parte de Veracruz, parte de Tabasco, hasta Campeche. Una situación que me adelanto, y es creo que preguntas, más bien no creo, es pregunta de examen para el segundo parcial, que es una pregunta de primaria, se les hace se les cuestiona al estudiante de media superior, preuniversitarios, cuál es la madre de todas las culturas precolombinas
o mesoamericanas, la Olmeca, ¿no? Que ahorita pasaremos al otro punto, pero bueno, se asientan principalmente en el Golfo de México. Una de las características principales de ahí, pues todos culturales, obviamente sabemos que son las cabezas olmecas, que hay un chisme gratis para ustedes. Si ustedes se dan cuenta, los rasgos de la cultura olmeca, de las cabezas colosales, que así se les llaman, que son monolitos, monitos significa una sola piedra. Voy a agarrar esta bola de, este, de golf. Hagan de cuenta que ellos buscaban una piedra con ciertas características, con ciertas dimensiones, obviamente eran toneladas de peso, y le empezaban a dar forma. Alguien me había preguntado en alguna ocasión cómo le hacían, si utilizaban qué tipo de herramientas. Pues hasta donde lo sabemos, hasta donde sabemos antropólogos, historiadores, pues nada más ocupaban perdón, ciertas maderas muy duras, obviamente, y piedras bastante duras, ¿no? Para empezarle a dar forma a lo que era la escultura. Y también, chisme también de la historia, pues al parecer los rasgos, les comentaba, los rasgos físicos de las cabezas colosales, ninguna es igual, todas son distintas, y hay varias hipótesis o teorías que al parecer son retratos de ciertos gobernantes, de ciertos militares que fueron de realce en su momento, y hagan de cuenta como los bustos, ¿no? Como un busto de Benito Juárez, como el busto de Hidalgo, así por así decirlo. Sin embargo, sí tendré que decirles que hay también otra situación. Si se dan cuenta, los rasgos son muy toscos y casi asemejan a lo que es entre africanos y asiáticos. Ahí queda como que la duda realmente quiénes eran los olmecas. Me encantaría hablar de este tipo de misterios de esta cultura que hasta el día de hoy se le conoce como la madre de todas las culturas mesoamericanas. Pregunta de examen del segundo parcial. Y bueno, hasta de la universidad les preguntan eso, ¿ok? Bien, entonces el preclásico, primeros asentamientos en el Golfo, principalmente que ya les mencioné, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Poblamientos generales está La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, que pertenecen a los olmecas. De ahí los olmecas van a empezar a diseminarse por todo lo que es Mesoamérica, y sí me atreveré a decir que casi son los abuelos de los mayas, de los mixtecos, de los zapotecos, de los totonacas, de casi todos. Se dice que de aquí se desprenden todas las civilizaciones, ¿sale? Voy con el segundo, el clásico. Aquí aparecen las matemáticas, la astronomía y las grandes ciudades. O sea, para que vayan entendiendo, ya en este segundo periodo, clásico, si se dan cuenta, clásico único, por así decirlo, es como que el hervor de las civilizaciones que hoy conocemos como Teotihuacán, como, vamos, diferentes, eh, Chichen Itzá, Uxmal, Monte Albán, Toninán, Chiapas y demás, es como que el bono, o sea, la efervescencia del momento de los pueblos de Mesoamérica. Ya se asentaron, ya empezaron a conocer más cosas, y obviamente las matemáticas van a ser totalmente un aliciente para construir cualquier tipo de cosas que estos tipos tuvieran, ¿no? Recordemos una situación aquí que chisme para la historia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los mayas es la civilización que de alguna forma, no me atreveré a decir que inventa el cero, más bien como que lo crea. Y si ustedes se dan cuenta, el cero es totalmente un número, por así decirlo, que si no existiera el cero, obviamente las cuentas matemáticas no nos saldrían del todo bien. Sin embargo, pónganse a pensar un poquito, chisme de la historia, pónganse a pensar cómo los egipcios, los de la India, o sea, las civilizaciones de allá del viejo continente, construyeron sus ciudades sin utilizar el cero. El cero es independiente, de verdad es muy, pero muy básico, perdón, muy básico en todas las cuentas numéricas, ¿no? Sin embargo, los mayas, yo me atrevería a decir, yo, si al rato alguien dice por ahí, no, el profe de historia está muy pendejo porque no es así, bueno, pues yo opino, yo sugiero, es mi punto de vista, que los mayas de alguna forma tenían una situación para la construcción, utilizaban el cero, y me atrevería a decir que eran precisas obviamente sus cálculos matemáticos. De ahí que entonces las matemáticas y la astronomía fueron realmente muy importantes para esas culturas, independientemente de que se aliaban. Ya les había comentado de que casi la mayoría, me atrevería a decir que casi el 90%, 95% de las ciudades que ellos construían estaban basadas en cuestiones astronómicas, ¿sale? Voy con el último periodo, que es el posclásico.
aquí hay un despoblamiento ya, o sea, lo contrario, empiezan a haber la desbandada en ciudades muy, muy grandes, principalmente por la sequía, principalmente porque, entre comillas, ellos mismos empezaron a terminar con los recursos naturales que existen alrededor. Obviamente no había una industria que talara árboles y así al por mayor, pero aquí ocurre algo bien interesante, jóvenes. Resulta ser que poco sabemos que cuando empiezan a construir las grandes ciudades necesitaban de alguna forma de espacio, empezamos a talar árboles, a hacer un espacio geográfico urbano y obviamente mientras menos árboles y vegetación había, pues sabemos que no hay precipitaciones pluviales, en pocas palabras no había agua, ¿no? Independientemente que había uno que otro riachuelo, ríos, pero no eran suficientes, o sea, alguien me decía, ¿cómo, profe? Si había ríos, ¿por qué no subsistían ahí? Es el caso de Chiapas, si ustedes se dan cuenta en Chiapas, pues estamos rodeados de mucha vegetación, hay bastantes ríos, sin embargo, aquí la sequía se les conflictaba un poquito hacer canales para llegar a las siembras. Al no haber lluvia, obviamente la sequía permeaba y muchos pobladores empezaron a irse de esas ciudades. Un claro ejemplo las ciudades mayas, que hay un mito todavía muy fuerte, que si los ovnis llegaron y se llevaron a todos, que si todos eran extraterrestres y decidieron irse a su planeta, no, simple y sencillamente lo que ya sabemos, y eso ya está científicamente comprobado, es que hubo suficientes sequías, ya no había cómo alimentar al pueblo y se empezaron a ir. No quiero decir que se fueron todos así de fregadazo, pero sí me atrevería que el 85% de la población se empezó a ir y a hacer otro tipo de ciudades, ¿no? Y así fue paulatinamente. Entonces, también empieza algo interesante, fíjense aquí lo contradictorio del caso. Existen sistemas hidráulicos, por si ustedes no lo saben, me voy a lo que es la Gran Tenochtitlan y ya les había comentado de que ellos se asientan, antes de que llegaran los mexicas, perdón, ya estaban los tenoscas, que es quien fundan la ciudad de Tenochtitlan hace muchos años, y sin embargo llegan otras civilizaciones, los toltecas, los Tlatilcas, que son aquí por el mono de fierro, que hice una civilización muy interesante, por cierto. Y bueno, otro tipo de civilizaciones que venían buscando obviamente un lugar con clima, con otra oportunidad de vida que posiblemente en otra parte de Mesoamérica no la hubo. Pero aquí me detengo con la gran Tenochtitlán. Si ustedes se dan cuenta, había calzadas donde había puentes, había cierta manera de tratar el agua dulce. Recordemos que había dos tipos del agua en el lago, pero el lago se veía salado, de allá por Texcoco, y el dulce de este lado de Xochimilco. Entonces los tenoscas tenían de alguna forma, y los tecpanecas, que son acá de Azcapotzalco, tenían la manera de utilizar el agua para un sinfín de cosas, tanto la salada como la dulce. Entonces de esa forma tenían bastante alimento de todas las especies y demás, pero la diferencia es que en otras partes de Mesoamérica eso no les funcionó a otras civilizaciones, ¿sale? Lo contradictorio. De ahí me voy al punto número 3. En este caso estamos hablando las culturas. Si no les puse un orden, no les puse un orden de importancia, porque de a fin de cuentas ustedes lo van a investigar en la tercera tarea que les voy a dejar, en la segunda tarea, perdón, en la segunda tarea. No, perdón, disculpen, no. Segunda, esta es la primera, la segunda es de los periodos y la tercera es la ubicación en mapa. Ok, hasta aquí nada más vamos a utilizar un mapa, jóvenes, de México con división política, pero eso les digo hasta el final. Me voy con el punto 3 que son las culturas. Si se dan cuenta son más de entre 8 y 10, quizás hasta más. No quise poner las que son como las segundas poblaciones de los tolmecas o de los chichimecas, porque de alguna forma esas son las más relevantes. Sin embargo, lo que ustedes tienen que hacer en la tercera tarea, van a investigar, como aquí ya lo dice, las características principales de los teotihuacanos, qué comían, qué cosechaban, cuál era su alfarería, cuál era lo que más comerciaba. En este caso, si era la alfarería, si era el oro, si era la plata, si era la obsidiana, que por cierto, los teotihuacanos, atrás de las pirámides de Teotihuacán, chisme gratis para ustedes, existe el yacimiento de obsidiana más grande. Yo me atrevería a decir, perdón, me atrevería a decir que uno de los más grandes del planeta.
Otra característica de los teotihuacanos, perdón, es que existían algunos barrios, por así decirle, así le llamaban barrios, donde vivía gente muy importante, comerciantes de mucho abolengo, que tenían nuevamente una característica pudiente. No, no iba a decir dinero, pero no, que tenía bastante poder y tenía bastantes objetos para vender, o sea, eran prominentes, ¿de acuerdo? Así como había barrios para la gente muy humilde, o sea, muy sencilla, pues obviamente también había residencias. Y eso se sabe que de la gente que vivió ahí, de las más importantes, habían unos comerciantes mayas. Apenas nos enteramos hace unos cuantos años, ¿no? Bien, y de ahí nos vamos a lo que son los zapotecos, los mixtecos, los mayas, los toltecas, los purépechas, los otonacas, los mexicas, los tarahumaras, los chichimecas y cerramos con los olmecas. Bien, de todas estas civilizaciones, jóvenes y señoritas, ustedes tienen que hacer una investigación muy similar, otra vez, muy similar a este cuadro. Este es general. ¿Cuál es la religión de todos estos? ¿Cuál es la política de todos estos? ¿Cuál es la sociedad de todos estos? ¿Cuál es la economía de todos estos? Esto es en general. Pero en esto, si quieren hacerlo en forma de cuadro, como gusten. Yo lo haría de la siguiente forma. Si el profesor me está pidiendo que investigue características generales de los teotihuacanos, se refiere que comerciaban, tan sencillo, vendían alfarería. Su dios principal, Huehuetot. O sea, si se dan cuenta, algo bien sencillo, porque no me gusta que investiguen más, porque yo sé que a fin de cuentas luego ni les va a servir porque les da flojera, no todos ni todas, leerlo de alguna forma para su examen. Entonces, algo bien sencillo. Características de los teotihuacanos en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Zapotecos, igual. Ok. Ya que ya han tenido la investigación de todos estos, yo les sugiero que si yo estoy investigando quiénes fueron los teotihuacanos, ahí en la misma investigación que ustedes llevan, se supone que les van diciendo que se asentaron en el Estado de México, en Tula, en Querétaro, por así decirlo, y entonces con un color distinto, son diferentes civilizaciones. Un ejemplo, vamos a pensar que yo a los teotihuacanos los ubico en el Estado de México, en Tula, en la Ciudad de México, con un color verde, lo voy a poner aquí. Y entonces, utilizando un mapa de la República Mexicana con división política, aquí yo les puse una nota, solo un mapa para la ubicación geográfica, no, con diferentes colores, eso se llama simbología. Ya tengo aquí el mapa y en la parte de abajo voy a colocar que ese verde, yo agarré el verde para Teotihuacán, aquí lo voy a poner para ponerle como manzanitas para que me entiendan, le voy a poner teotihuacanos, ¿sale? Entonces, para de nuez, ya ubiqué, ya hice la investigación, ya me dijo la investigación que se asentaron principalmente en el Estado de México, ya agarré un color verde y lo puse en el mapa, pego, está la información. Si gustan pegar el mapa al final de la investigación, cierran con el mapa, está genial. Si lo quieren poner al principio, como gusten. A mí me encantaría que su mapa lo pegaran, ya que hicieron toda la investigación, ya que se dan cuenta que los zapotecos están en Oaxaca y Guerrero y no sé, de otras partes de lo que es el Pacífico. Ah, bueno, entonces, otra vez, yo agarro un color azul, es el color que ustedes gusten, nomás que no se repitan. Agarro un color azul para los zapotecos y lo voy a colocar obviamente en los estados donde tienen presencia los zapotecos. ¿Quién me va a decir dónde están los zapotecos? Se supone que ustedes ya se metieron a San Google o tienen un libro de historia de México como este y les va a decir en qué estados florecieron esa civilización. Agarro el color, lo pongo en la parte de abajo del mapa y ahí voy a poner entonces que ese azul son los zapotecos, ¿sale? Los zapotecos. Esto se llama simbología. Obviamente le van a poner cada color, le van a colocar qué civilización corresponde a los colores que ustedes están llevando. ¿De acuerdo? Entonces, con eso estamos concluyendo casi prácticamente
lo de este tema, volviéndoles a recordar que esta tarea es para el siguiente viernes. Entra en el segundo parcial, recordando las últimas indicaciones para su evaluación. Su evaluación va a empezar a contar de la última tarea que vimos, el viernes de este viernes que pasó, hacia atrás, 9 de octubre, hasta cuando nos conocimos o cuando empezaron a hacer sus tareas. A partir de ahí van a empezar de alguna forma su evaluación. Hoy en la noche o mañana temprano en la mañana les hago llegar de alguna forma lo que quiero que me manden de evaluación. Ojo, la evaluación es muy distinta a su tarea. Esta me la van a enviar el día viernes. Otra vez lo voy a repetir. Viernes, Classroom. A partir que les llegue la información de su tarea, tienen toda la semana para enviar la Classroom. WhatsApp. Si te llega, te mando la información hoy o mañana de la tarea, por favor, mándamela el día viernes. No me la mandes antes. Viernes, 19 horas. Lo voy a poner otra vez aquí, por favor. Va a decir que soy bien mamucas, pero de verdad que hasta luego las mamitas me echan bronca. Es que mi hijo andaba en el tráfico y ya eran las 19 horas. Con una señora, tienen 24 horas los de Classroom para WhatsApp para mandarme la tarea. De verdad, no hay pretextos ahí, chavos. Van a decir que soy bien grosero, pero también tienen que respetar los horarios, ¿sale? Entonces, otra vez, los viernes, todos los viernes, se reciben las tareas antes de las 19 horas. Esto va para los grupos de WhatsApp, obviamente. Y los de Classroom, a partir de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el día viernes a las 19 horas también. ¿Ok? Bien. De mi parte es todo, jóvenes. Cuídense mucho. Estamos ahí pendientes. En un rato más les hago llegar su tarea. Vean por favor el video. Hagan sus anotaciones pertinentes. Sale, se les quiere y se les estima mucho. Se les extraña, por cierto. Cuídense.